A los 18 años yo empecé, como muchos de mis amigos, en la Universidad de Murcia, ¿no? En la Facultad de Económicas. Entonces, bueno, yo no entendía bien cómo había esas clases tan grandes de 200 alumnos en las que tenías que venir a primera hora de la mañana, no a primera hora de la mañana, como media hora antes de que empezase una clase, a ponerte en los primeros sitios, porque no había ni micrófono ni nada. O sea, cuando estabas desde la mitad de la clase hacia atrás no se escuchaba nada. Los que se ponían primero, lo único que hacían era coger apuntes y después los vendían, ¿no? Entonces, lo más curioso también fue el que muchos de mis amigos se quedaban fuera fumando y tomando cerveza en la cantina que había en la puerta de la universidad. O sea, es que yo no entendía eso, no entendía cómo en vez de ir a clase y clases reducidas como habían en San Pablo CEU, en el colegio, clases reducidas con una atención más humana, más cercana, ahora era, pues, no sé, 200 personas o 300 personas en una clase, en donde eso no era estudiar, eso era coger apuntes y después estudiar, y tenías un examen a mitad de año y otro al final, y solamente contaban esas dos notas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en una de las asignaturas me pegué 3 días estudiando antes del examen. Claro, todo en la cabeza lo tenía amontonado, incluso estaba tan cansado que ni me levanté para el examen, o sea, me quedé durmiendo, pero bueno, un desastre, ¿no? Entonces decidí irme a Estados Unidos. Se lo propuse a mis padres y mis padres pues me dijeron que buscase algo y que hiciese un presupuesto para ver si ellos lo podían pagar, ¿no? Entonces pues yo busqué a través de la embajada americana una serie de universidades que tuviesen academia de inglés, porque mi punto débil también era un poco el inglés que venía de los colegios normales de España, en donde el nivel no es el mismo que tiene uno que va a Inglaterra y se tira 4 meses o 5 meses, o a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue buscarme una universidad que estaba en Pocatello, Idaho, que se llamaba American Language Academy, ALA, y ahí estuve un mes hasta que cerraron por motivo, era una especie de franquicia, y ahí cerraron, ¿no? Pero bueno, ahí hice muchos amigos, empecé a estudiar inglés en la academia, y después cuando cerraron nos tuvimos que elegir una que había en Ohio o otra que había en Oregón, en Ashland. Yo elegí la de Ashland y me fui con todos mis amigos de Indonesia, casi todos mis amigos eran de Indonesia, de Malasia y tal, porque eran los que mejor me caían. Intentaba no tener amigos españoles para forzarme a hablar en inglés todo el tiempo. Entonces llegamos a Oregón, y ahí estaba Ashland, que es donde estaba Southern Oregon State College, que era una universidad bastante buena. Yo estudié allí durante unos 6 meses hasta que me saqué el TOEFL, que te daba acceso a la universidad, y entonces entré en la universidad, a los 6 meses entré en la universidad americana, ¿no? Y entonces, bueno, la universidad, pues allí tienes muchísimas asignaturas opcionales, el sistema es totalmente distinto al que yo encontré en España. Por ejemplo, el examen final solamente valía un 10%, los papers que le llaman ellos, que tiene que hacer un paper, un trabajito a lo mejor de 10 folios cada semana, te contaban un 25% de la nota. Un examen, el midterm que le llamaban, ¿no? El examen parcial, ¿no? El primer parcial te contaba otro 15%. O sea, que iba todo muy dosificado, ¿no? Y entonces pues tenías tiempo era como un trabajo. Tú ibas, mis clases casi todas eran por la tarde, porque por la tarde eran donde estaban los empresarios de las empresas más grandes que había en la zona, le gustaba dar clases por la tarde, y a lo mejor era el director de un banco o el director de una empresa multinacional que, bueno, pues daban la clase por la tarde. Yo por la mañana me iba a la biblioteca, y en la biblioteca pues estudiaba lo que el día anterior me habían dicho que tenía que hacer, o si tenía que hacer un paper, si tenía que hacer un trabajo de algo, o tenía que prepararme a lo mejor un posible examen sorpresa, o como le llaman ellos, el pop quiz, ¿no? Entonces, bueno, pues la mentalidad es totalmente distinta, ¿no? O sea, es una mentalidad de trabajo, de constancia, a una mentalidad en España en aquella época. Ahora me imagino que habrá cambiado bastante, aunque cuando yo volví de Estados Unidos no había cambiado mucho, pero bueno, habrá cambiado bastante, en la que el mismo sistema educativo te invita a ser un vendedor, te invita a competir con los demás alumnos, te invita a comunicarte, te invita incluso a meterte
como yo me metí como tesorero de la asociación de marketing. O sea, hay que varias cosas que estás como involucrado en el mundo laboral tuyo, pero en este caso en el mundo estudiantil, ¿no? O sea, ya no sales de la universidad y te vas a tomarte una cerveza o sales con tus amigos y te vas a una plaza a estar ahí hasta las 12 de la noche cenando, y sino te vas directamente de lo cansado que estás, te vas directamente a tu casa. Y al día siguiente pues empiezas en la biblioteca a ver todo el tema del día siguiente, ¿no? Y de esa tarde y lo que sea, ¿no? O sea que esa es la principal diferencia, es la mentalidad, ¿no? La mentalidad que te inculcan en una universidad americana, donde estás todo el día metido en la cultura empresarial. Si estás estudiando empresarial, estás metido en la cultura. Si estás estudiando, no sé, otra arquitectura, la cultura de ser arquitecto. Si estás estudiando para ser actor, como también en la universidad donde estaba yo, salían muy buenos actores americanos, pues estás todo el día con el tema de la interpretación y esto, ¿no? Entonces, vale la pena estudiar en Estados Unidos, vale la pena cambiar de España a Estados Unidos y estudiar en Estados Unidos, por lo menos en la época en la que yo me fui, que no se iba mucha gente, ¿no? Ahora va mucha gente a estudiar fuera y eso, ¿no? Pero vale la pena muchísimo, porque a mí me ha servido para venir con otra visión, ¿no? de cómo se deben de hacer las cosas, la disciplina, la constancia, el no tener miedo, que es muy importante, ¿no? En la vida y sobre todo en el trabajo, ¿no? El miedo a irte fuera. O sea, ese miedo que tienes a que no salgo de mi casa y no salgo de casa de mis padres ni de mi ciudad, eso hay que quitártelo, te lo tienes que quitar de en medio. El miedo es el cáncer del empresario. No tienes que tener miedo a nada. Tu trabajo consiste en quitarte este miedo de la cabeza, tirarte a la piscina y ya cuando te surjan los problemas, pues ya vas resolviendo uno a otro, ¿no? Entonces, ya te digo, estudiar allí y volver de Estados Unidos, yo fui con una mentalidad y vine con otra totalmente distinta a la que yo empecé en la Universidad de Murcia, ¿no? Entonces, aparte del miedo, pues no sé, hay tantos hábitos que coges allí, tantas habilidades que el mismo sistema te propone y que tú tienes que aceptar, porque realmente si es lo que quieres hacer, pues es lo que tienes que aceptar y lo que tienes que hacer todos los días, ¿no? Y bueno, pues esto.